Vamos a repasar un poco por qué a veces la mente entra en un lugar oscuro. O sea, cuando la mente está en un momento oscuro. Es porque por todos los problemas que nosotros pasamos, es como un túnel que no sabes ni a dónde va, por dónde está el camino, por dónde está el piso, y eso da temor. Y como los ojos físicos no perciben el asunto de la luz, y entonces tú puedes estar dando pasos a tientas, pero así como tú no puedes ver el piso por donde debes poner la planta de tus pies, la mente en ese momento, cuando está frente al problema, tiene esa oscuridad porque no sabe por dónde va la solución, y entonces causa temor, causa miedo, estrés y ansiedad. Y en ese momento es donde nosotros necesitamos hacer algo que la Biblia enseña tan hermosamente, la situación, porque ninguna prueba, por más duro que sea, ninguna dificultad, por más duro que sea, debe hacer perder de vista algo tan importante. Y ese es el deber de cada madre, de cada padre, el de poder inculcar en la vida de sus hijos algo tan elemental y tan básico. Así como es el deber de una madre de dar el alimento que el hijo, el bebé necesita, de la misma manera en la vida espiritual ocurre que ese niño, que ese joven o cualquier persona necesita de ese alimento de la mente. Y la mente debe ser nutrida, como ayer dijimos, porque hay realidades que nosotros hemos creado que generalmente es por las experiencias que hemos tenido, y esos son los elementos que nos van a llevar al fracaso o al éxito. Y ya sabemos más o menos cómo enfrentar esos problemas porque es la experiencia la que hemos acumulado. Ese es como tener la energía física que nosotros tenemos al comer el alimento, pero también la mente debe ser alimentada. Y en ese aspecto, la Biblia en el libro de Deuteronomios dice en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que repetir constantemente para que la mente siempre tenga el norte, siempre tenga la luz, siempre tenga un asidero seguro por donde pueda dirigir las decisiones, las emociones y todo lo que compete a la parte moral del ser humano? El repetir a nuestros hijos y hablarlos de estas palabras, estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, debe ser una práctica cotidiana que cada uno necesita leer la palabra de Dios por sí misma, por su cuenta, conocer la escritura, porque la vida de Jesús es una experiencia real. No fue la vida de Jesús algo que, bueno, llegó para la gran tentación y listo, enfrentó a Satanás y lo venció. No, él conocía la escritura, pero tan conciencialmente que la Biblia era su guía, era la luz, era el camino, porque era la voz del Padre de manera audible que podía escuchar a través de la escritura cuál debe ser el camino por donde tiene que andar. Por eso era importante repetir esas palabras que María las fue repitiendo constantemente. Por eso es importante que nosotros memoricemos los versículos de la Biblia, especialmente los versículos que competen a nuestra flaqueza espiritual, a nuestra flaqueza de fe, porque cuando dice a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa, necesitamos nosotros en la casa participar de esas experiencias para que en el ambiente de la casa hayan palabras amables, atenciones, cortesía, buen humor. Eso es lo que en la casa necesitamos todos los días
practicar y repetir constantemente para que es el ambiente en el cual nosotros podemos crear en nuestro hogar un ambiente celestial. Pero andando también por el camino, porque en el camino necesitaremos de todo eso, ya sea que estemos solos o ya sea que estemos en compañía de alguien. Sabemos dirigirnos mentalmente cuáles deben ser las decisiones para estar en el camino. Y también al dormirnos, porque al dormirnos, si tenemos un día muy difícil como fue la vida de Jacob, el día que engañó a su padre y a su hermano, se acostó allí y durmió, pero en esa noche el Señor lo reveló algo que en su mente marcaría en el resto de su vida, que el Señor todavía estaba dirigiendo, a pesar de esa caída, a pesar de ese fracaso, a pesar de que había dañado una relación familiar, el Señor todavía era el que estaba dirigiendo su vida. Y cuando te levantares, y cuando Jacob se levantó de ese sueño, hizo el voto tan hermoso diciendo, yo no sabía que aquí estaba. O sea, esa noche se acostó de una manera negativa, vamos a decir, porque el día fue un día tan duro, pero seguramente oró, pidió al Señor y le dijo que le diese un sueño a pesar de que estaba solo en el campo, apenas podía tener una almohada de piedra, pero durmió, pero el Señor no lo abandonó. En el versículo 8 dice, y los atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, porque eran esos los pensamientos que deben prevalecer en el momento de la prueba, en los momentos difíciles. Por eso es importante que nosotros debemos tener esos versículos, esos trozos de la escritura en los postes de tu casa. O sea, debe estar siempre a nuestro alcance un pensamiento, un versículo. Y también a la puerta de entrada, qué lindo fuera que cada uno de nosotros tengamos, ahora hay tantas formas de encontrar esos versículos ya grabados, ¿no? Ya impresos. Puedes encontrar esos cuadritos, esos pensamientos. Y qué lindo fuera que nuestros hogares puedan tener en los vasos, yo qué sé, ¿no? O en la puerta de la entrada, en el baño, en todos los lugares, un pensamiento bíblico y sepamos dónde están esos versículos para que repitamos constantemente y la mente siempre esté sobre eso en el cual nosotros debemos ser educados mentalmente. Porque dice, y será que cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, y en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas que no plantaste, luego que comieres y te saciares, guárdate que no te olvides de Jehová. O sea, no solamente necesitamos la palabra de Dios para los momentos difíciles de la vida, también necesitamos en los momentos de prosperidad. Salomón no fue tentado en la adversidad, Salomón fue tentado en la prosperidad. Y muchos de los hombres, o sea, la mente, se pierde fácilmente en los momentos de opulencia, en los momentos de la juventud, en los momentos de placer. Ahí es donde la mente se desvía y puede terminar así como terminó la vida de tantos hombres en la historia bíblica, cómo cayeron porque ellos no sabían vivir en la prosperidad. No debemos olvidarnos de Jehová, de dónde nos sacó y por qué estamos aquí. Y ese es el principio de la Biblia. Ahora, Jesús en cada prueba, en cada dificultad, él enfrentó de manera clara porque toda esa experiencia ya lo había hecho a través de su madre y él personalmente comenzaba el día cada mañana en la meditación personal, en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando el Espíritu le llevó a Jesús al desierto para ser tentado, después de que hubo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermanos, cuán importante es para que en esos momentos difíciles nosotros podamos ayunar de la comida física,
pero necesitamos tener una mente más centrada en la Escritura. Cuando usted está en una prueba difícil, cuando cada uno de nosotros estamos afrontando una situación adversa en el cual necesitamos sabiduría, lo primero que debiéramos hacer es dejar de comer y entonces meditar en la palabra de Dios, buscar en la Escritura ejemplos parecidos a la realidad que nosotros estamos viviendo, porque la mente necesita tener esa luz, necesita tener esa verdad para que sepa cómo enfrentar, sepamos, la mente tiene que tomar esas decisiones y nosotros somos los que a través de la voluntad que tenemos para poder aferrarnos a esa promesa. Y Jesús había aprendido eso no solamente cuando era niño, sino cuando ya era joven, aprendió a depender de la palabra de Dios. Y vino el tentador. Ahora, ese es el momento cuando nosotros estamos frente a la adversidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los 3 hebreos habían aprendido junto con Daniel a depender completamente de la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos estaban frente al horno de fuego, podían repetir cuando allí estaba la imagen levantándose. ¿Cuál es el versículo o cuál es el mandamiento que deberían ellos recordar tener presente? Lo que está en el mandamiento de Dios. No te harás imagen. O sea, ese versículo que nosotros conocemos exactamente dónde está, ese era el momento para reflexionar en eso. Y cuando estos 3 hebreos tenían eso en la mente clara, ellos podían decir con certeza, bueno, ¿cuál debe ser la decisión en estas circunstancias? Porque dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Era un mandato. En ese momento difícil, los 3 hebreos tenían varias opciones, pero la escritura, ¿qué decía para que la mente no esté divagando ni buscando soluciones aparentes? Porque el camino estaba claro. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Ellos dijeron, hay un mandamiento que dice, porque le dijeron, ¿no? Aunque sea poquito, inclínate, lo mismo que Satanás le dijo a Jesús, y ya es suficiente. Pero ese es ceder a las emociones. Eso es ceder a lo que el diablo quiere que la mente esté decidiendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, estos 3 hebreos dijeron para sí mismos, el mandamiento dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Porque si nosotros nos inclinamos y honramos, vamos a desobedecer a Dios y vamos a reconocer que el Dios de los babilonios es el Dios más fuerte que el Dios de los hebreos. Estaba en cuestión el asunto de adoración. Y eso la mente tiene que decidir. Y entonces ellos dijeron, no, es preferible ser fiel a Dios y las consecuencias Dios los va a manejar. Hermoso, hermosa decisión. Y esto tenemos que permanecer firmes, no importa aunque las consecuencias sea el horno de fuego. Hermano, estaban tan seguros que las consecuencias en esas circunstancias dependía de Dios y ya no dependía de ellos. Lo que dependía de ellos es ser fieles a ese mandamiento. Y ellos permanecieron fieles y bueno, no había pecado en sus mentes, en sus corazones, eran íntegros delante de Dios. ¿Qué podía haber hecho Satanás? Absolutamente nada. Y cuando les metieron en el horno, el Señor los protegió porque Él es fiel para poder cumplir su palabra. No te olvides cuando estés en la adversidad o cuando estés en la prosperidad de la palabra de Dios.
La experiencia de Jesús en el libro de Mateo capítulo 4, él a cada asalto de Satanás prevaleció diciendo, escrito está, escrito está. Aunque le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora, nosotros no necesitamos recordar los versículos más o menos parecidos, tiene que ser exacto, porque una balanza tiene que ser exacta para dar el peso correcto cuando se la necesite. Y la mente está diseñado para tener cosas así tan exactas. Para la mente no existen las bromas, no existen otras cosas, sino para la mente es realidad, es verdad lo que nosotros vayamos a acumular en nuestro disco duro, vamos a decir. Entonces, en ese aspecto, cuando le dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, ese versículo que repitió Satanás en Salmo 91 fue solamente preparada falsamente, recortada el versículo a fin de que Jesús pueda ser tentado. Ah, sí, ha dicho eso el Señor, a sus ángeles mandará. Entonces, échate para abajo. Y podemos presumir, porque eso es un pecado de presunción. Hermano, el diablo, así como lo dijo a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. Si no sabemos, hermano, distinguir cuál es el dólar falso y qué características tiene, debemos escuchar nosotros bien claramente la voz de Dios. Y la voz de Dios debe ser tan precisa para la mente de que no hay más o menos, creo que dice eso no está mezclado en duda. Y lo primero que Satanás va a introducir en nuestra mente es la duda, a fin de que esa duda pueda variar para elegir tantas opciones cuando hay un solo camino en cada circunstancia de la vida. Ahora, en ese aspecto, ¿por qué es importante que nosotros debemos tener nuestra Biblia constantemente? La palabra de Dios debe ser el fundamento de todo estudio. ¿Por qué Daniel y los 3 hebreos tenían tal sabiduría? No solamente en un momento. Ellos esos 70 años pasaron glorificando el nombre de Dios, no en la forma de una liturgia, no un canto, no un sábado, sino constantemente. La vida de Daniel era un reproche para todos los babilonios, porque desde que llegó hasta el final, porque se cree que murió Daniel en Babilonia, fue un testimonio viviente cómo debe vivir un hijo de Dios. Entonces, la palabra de Dios debe ser el fundamento de ese estudio, constante. Él estaba orando. Dice que le veían en su cuarto. A las 3 veces oraba Daniel. A las 9 de la mañana estaba orando. Al mediodía estaba orando. Y en la tarde estaba orando. Y todos sabían que era hombre de oración. Porque en esos momentos no solamente era momentos de oración, sino era de estudio constante, porque el intelecto, así como el corazón, deben tener esa fortaleza en los momentos cuando se requiera que ellos puedan ejercer la función para el cual fueron creados. Y eso requiere el cultivo de nuestra inteligencia para comprender la revelación de la voluntad de Dios en esas circunstancias adversas que nosotros tenemos. No pueden ser descuidadas porque son mandamientos que debemos obedecer estrictamente, y la mente necesita aprender esa obediencia estricta de la palabra, porque Dios no nos dio las facultades de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares y frívolos en los cuales no hay sabiduría. Porque al recibir la palabra de Dios, las verdades de la Biblia van a enaltecer la mente y el alma. Y cada día es como tener el alimento físico del desayuno, el almuerzo y la cena, y debe haber todos los nutrientes elementales. Si nosotros estamos diciendo, aquí faltan proteínas, aquí faltan minerales, bueno, todo lo que nosotros comemos son valores nutricionales que el cuerpo necesita. De la misma manera, la mente necesita de ese alimento tan sustancial para que nuestra conducta en la vida puede ser cada día
correcto, conforme a la voluntad de Dios. Esa es la única guía verdadera en cada circunstancia adversa en la cual nos toca vivir. Entonces, es importante para el momento de la prueba, para el momento de la dificultad, tener, hermanos, familiaridad con las escrituras, porque eso nos va a dar, hermanos, es como cada día afilar el machete como el campesino para salir, lo primero que tiene que hacer es afilar el machete, porque de eso depende que el trabajo sea fácil, porque con un machete motoso no lo va a poder hacer un buen trabajo, porque no va a poder cortar las ramas ni trozar un tronco, pero si el machete está filo, entonces va a poder hacer el trabajo lo más sencillo posible. Y nosotros cada día necesitamos hacer ese ejercicio, la familiaridad con la escritura. Eso nos va a dar mayor capacidad de discernir para comprender por dónde viene el enemigo y cuál es el camino por donde debemos andar. Y entonces el ataque de Satanás va a quedar frustrada. La Biblia es la palabra de Dios y el Espíritu es el que va a guiar a través del estudio de la palabra, que la mente siempre está enfocado en el objetivo correcto. Y nunca va a poder ser vencido un cristiano si va a vivir de esta manera. Ese es el único verdadero guía en todos los asuntos de la fe y en la práctica. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero. Y hoy día, más que nunca, el celular es el que está ocupando ese espacio de la palabra de Dios. Y hoy día nosotros podemos tener todo, podemos olvidarnos de todo, pero menos del celular. Y nosotros necesitamos, así como no podemos salir sin celular, tener en nuestra mente y en nuestro corazón toda la palabra de Dios para que pueda ser nuestra guía en toda prueba verdadera. La Biblia nos va a mostrar el curso que debemos seguir para llegar a ser, hermanos, los herederos de la vida eterna en cada circunstancia. Y el Señor puede decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Esa es la educación, hermanos, al cual hemos entrado, que no va a tener fin. Entraremos en la escuela superior cuando estemos en el cielo. Entonces, no se puede adquirir la educación superior a la cual nosotros hemos entrado. No hay otra educación superior, porque cualquier universidad, por más prestigioso que sea, solamente va a educar para esta tierra y no va a educar para la eternidad. Pero nosotros en la escuela de Cristo, a través de la revelación de la palabra de Dios, adquirimos esa educación superior que significa seguir, hermanos, estrictamente la palabra de Dios, andar en los mismos pasos que Cristo andó y practicar esas virtudes que Cristo tenía a través del estudio de la palabra y la obediencia. Entonces, debemos renunciar al egoísmo, porque el egoísmo es el ego el que tiene que dominar nuestras decisiones. No es así. Y dedicar la vida al servicio de Dios, porque cada día nosotros tendremos tantas oportunidades para que pueda ser nuestra vida de utilidad, no solamente a nuestros semejantes, sino también pueda ser de bendición para honrar y glorificar el nombre de Dios. Esa es la educación superior que exige al grado mayor, algo que es divino, el conocimiento que se puede obtener solamente de la palabra de Dios, que en vez de leer un montón de libros, necesitamos ver esas películas que nada edifican, no necesitamos escuchar esas músicas que nada edifican. Nosotros necesitamos que la mente esté completamente enfocada y ese conocimiento personal y experimental con Cristo significa, hermanos, que nos hemos emancipado de nuestras propias ideas. Hemos renunciado a nuestras propias ideas y hemos formado esos hábitos que hablamos en las presentaciones anteriores, que al practicar todo ese ejercicio cotidiano vamos a adquirir en la escuela, hermanos de Cristo, para luchar contra los ángeles malignos en cada circunstancia de la vida que se oponen a la lealtad a Dios. Significa que vamos a vencer nuestros defectos de carácter. Por ejemplo, muchas veces somos tercos, somos orgullosos, somos egoístas, somos ambiciosos, somos incrédulos, pero ¿cómo vamos a poder vencer cada uno de esos caminos
que nos quiere llevar al fracaso. Ahora, la palabra de Dios halla en la mente temas de más profundo estudio y meditación. El mayor de los conocimientos está en esa palabra de Dios. Allí podemos estar en comunión con esos grandes patriarcas, escuchar, hermanos, a Noé, escuchar a Enoc, escuchar a Abraham, a Isaac, a los profetas, escuchar la voz del Eterno, mientras como hablaba con los hombres. Es de la misma manera que nos habla a nosotros. Allí contemplamos la majestad de los cielos, tal como se humilló para hacerse nuestro sustituto y garante como fue la vida de Cristo, para luchar a solas con las potestades de las tinieblas y obtener la victoria a nuestro favor. Hermanos queridos, ¿no les parece tan interesante, tan importante, tan relevante el estudio de la palabra? Porque el propósito de la vida es esa, porque allí están los temas más sublimes que la mente necesita considerar. Y entonces, si nosotros practicamos y ejercitamos en todas esas cosas de la palabra de Dios, jamás vamos a quedar mareados en las circunstancias adversas de la vida, porque allí hemos aprendido el propósito de nuestra existencia y cómo se puede alcanzar esos propósitos de Dios para que seamos redimidos. Aprenderemos a aprovechar sabiamente esta vida presente y estaremos también seguros para el más allá. Ningún otro libro puede satisfacer los anhelos del corazón o contestar las preguntas que la mente tiene. Si nosotros entramos en la palabra de Dios, necesitamos prestar toda la atención. Los hombres pueden elevarse de las más bajas condiciones, o sea, no hay en la palabra de Dios que una prostituta no puede llegar a ser una mujer santa. Un hombre que está vendido al alcohol y las drogas puede llegar no solamente a superar esos malos hábitos, porque hay poder en la palabra para recrear, hermanos, esas circunstancias difíciles de la vida en oportunidades. ¿Qué es lo que necesitamos estudiar? Las parábolas de Jesucristo, los relatos bíblicos, las biografías de los personajes tan importantes, escenas históricas donde nosotros necesitamos espaciarnos. Hermanos, hay tantos temas en los cuales la mente necesita estar espaciándose. Dios quiere que nuestras mentes fueran impresionadas, despertadas y instruidas por sus sabias enseñanzas que están en las parábolas, porque Dios desea que la naturaleza contrarreste los intentos de divorciar la ciencia de la verdad bíblica. ¿Por qué necesitamos estar en el campo? ¿Por qué necesitamos estar más contacto con la naturaleza? Porque al ver la creación de Dios y todo lo que el Señor hizo, la mente se va a espaciar mucho más que estar entre medio de edificios, avenidas y calles, que es lo que hay en la ciudad donde se exalta la sabiduría humana. No hay rival para la Biblia. No hay ningún otro libro que sea un libro tan importante, porque tiene ese poder educador la Biblia, porque cualquier hombre que haya sido un hombre que haya leído la Biblia jamás va a quedar confundida en los momentos más importantes cuando tiene que tomar decisiones, pero que sean de parte de la verdad. Nada va a impartir un vigor a esas facultades de la mente y exigir a los estudiantes para que la capacidad de meditación, la capacidad de percepción, la capacidad de análisis, la capacidad de crítica. No hay otro libro, no hay rival para la Biblia para formar esos asuntos que es tan importante que nosotros podamos desarrollar. La mente se adapta gradualmente a los temas sobre los que se le permite detenerse. Si nosotros nos detenemos en las novelas, vamos a vivir una vida de fantasía. Si vamos a escuchar músicas, igual, no vamos a vivir realidades, porque la mente necesita ocuparse de temas reales y la mente al escuchar todas esas cosas, al albergar todas esas cosas,
la mente da por hecho que eso son realidades. Para la mente solo existen realidades, no hay fantasías, porque las fantasías son realidades para la mente. Entonces, si nosotros desperdiciamos ese tiempo, entonces nos estaremos debilitando constantemente cuando dedicamos tiempo y oportunidades en cosas frívolas de la vida. Así que en esta mañana podemos ir terminando diciendo, no podemos estudiar la Biblia sin haber orado, porque nada va a anular la palabra de Dios. Jesucristo es nuestro gran maestro. Él aprendió para ser maestro esos 30 años de vida, de experiencia, de victoria. Hermanos, allí está esa palabra de Dios a disposición de cada uno de nosotros. Si la Biblia fuera estudiada como debiera serlo, los hombres llegarían a ser de esa mente poderosa, porque los temas tratados en la palabra de Dios, la digna sencillez de su lenguaje, sería puro en la vida de cada una de las personas. Los nobles temas que presenta, hermanos, la mente, realmente sería algo maravilloso. Por eso es importante que nosotros entremos en nuestra habitación, tengamos un lugar separado en el estudio de la palabra de Dios, porque allí se van a librar cada batalla del día a día. Allí vamos a tomar las decisiones correctas en la cámara secreta que tenemos con Dios, porque eso es nuestra sala de visitas para recibir cada mañana esos huestes celestiales, ángeles de Dios que vienen a compartir con nosotros, y allí es la cámara secreta donde nos comunicamos con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Hermanos, para terminar, me gustaría que cada uno de nosotros podamos dedicarle ese tiempo al estudio y a la oración. Así que aquí vamos a terminar el estudio de la palabra en esta mañana y podemos dedicarle ahora esos momentos de estudio que hemos terminado para dedicarnos el tiempo a la oración.